Hay muy buenos maestros en esta vida que Dios presenta, que a veces no son personas, sino son circunstancias. Porque hay escenarios que nos van a permitir a nosotros crecer. Pero si algo nos va a permitir el progreso en medio de lo muy bueno y de lo muy malo, es estar agradecidos. Hemos tenido 3 semanas donde hemos estado aprendiendo sobre ser aprobados y aceptados en Dios. Y en este día yo quisiera cerrar con esta última enseñanza, la que le he puesto por nombre amados y bendecidos. Yo le he orado al Señor para que a través de su Espíritu Santo podamos ser tocados por la gracia de Dios en nuestro corazón, del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, del poder de su Espíritu, para que entonces Dios pueda ser revelado a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Hoy tenemos un día de celebración. Para mí cada vez, y se los comparto de esta forma, algo que yo le aprendí a alguien del equipo, bienvenido, es que Dios no espera de nosotros que seamos perfectos, porque Dios sabe que Él es perfecto. Entonces Él no puede esperar que nosotros seamos exactamente igual a Él, porque como diría la misma Escritura, justo y bueno solamente Él. Pero sí espera de nosotros que progresemos, ¿verdad? A veces asociamos que debemos ser perfectos en todo lo que hacemos, y cuando nos equivocamos somos los peores y castigamos a medio mundo, porque no hemos entendido que lo que nosotros celebramos es el progreso que estamos teniendo en la vida espiritual. ¿Por qué progreso? Porque estamos creciendo en la perfección que Él tiene. O sea, el perfecto es Él, ¿verdad? Y nosotros progresamos en la perfección de Dios en medio de nuestra imperfección humana. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es maravilloso y glorioso porque personalmente, desde que yo he tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, yo nunca pretendo que me lo sé todo, ¿verdad? O que uno ya alcanzó y uno es una luminaria y que en las noches uno como estrellita, ¿verdad?, sube e ilumina la noche de Guatemala. Pero en realidad yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que podemos progresar en la vida espiritual y que el diseño de Dios está formado y creado para eso, hay una gran satisfacción en nuestro corazón, hay una gran celebración interna donde nos damos cuenta que es posible, que el diseño de Dios es perfecto y que nos permite el progreso y el avance. Amén. Yo siempre digo algo, bueno, no siempre, generalmente yo digo esto, ¿verdad? O en algunas ocasiones digo esto. A veces creemos que no tenemos entendimiento o revelación de parte de Dios, pero en realidad no es un tema de carencia de entendimiento, ¿verdad? Yo no entiendo, ¿verdad? Es un tema de voluntad, ¿verdad? A veces lo que entra en conflicto, y lo vamos a ver, es la voluntad nuestra. O sea, tenemos una voluntad que muchas veces se opone, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos en un proceso de humildad, seguramente vamos a entender. Porque no es que Dios nos haya enviado a esta tierra para no comprender. Dios nos ha traído a esta tierra para que en el proyecto de vida podamos progresar y procesar la vida de Dios. En el diseño eso está. Entonces lo que necesitamos es la voluntad. ¿Y sabes cómo acciona la voluntad? Disponiendo tu tiempo, disponiendo tu corazón, ¿verdad? Disponiendo tus pensamientos. Si tú te dispones, seguramente estoy seguro que la palabra de Dios va a poder ser sembrada en tu vida. Esdras 7:10 lo decía: preparo mi corazón porque voy a ingerir la palabra de Dios. Entonces somos una tierra
Y como toda tierra necesita ser preparada. Y una de las formas en las que nosotros, humanamente, con la ayuda del Espíritu, preparamos esa tierra es disponiéndonos. ¿Estamos? Muy bien, vamos a ver lo que dice la carta a los Colosenses 2:7. Dice la siguiente manera: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Voy a explicar el contexto de alguna manera, pero yo quisiera ahorita enfocarme en esto de acciones de gracias. Ya está hasta incluso y científicamente comprobado que las personas que son agradecidas viven mejor, aún en los escenarios complejos. Una de las oraciones a las que Dios me ha llevado en este tiempo es que ni lo tan bueno me aleje de tu propósito, ni lo tan malo me distancie de tu propósito. Ni lo que es excelente en mi vida me distancie de tu voluntad, ni lo que es tan malo me aleje de tu voluntad. Que sea tu propósito el que me mantenga firme. Y en medio de cualquier escenario, aprender a ser agradecidos. Tú te vas a dar cuenta que las situaciones ya producen por sí mismas una dificultad. Pero es peor aún cuando nosotros le agregamos dificultad a la dificultad. Entonces, en lugar de tener un escenario para el progreso, estamos teniendo una adversidad que nosotros mismos estamos presentando. Y te voy a decir algo: hay muy buenos maestros que a veces no son personas, sino circunstancias. Te lo vuelvo a repetir: hay muy buenos maestros en esta vida que Dios presenta que a veces no son personas, sino son circunstancias. Porque hay escenarios que nos van a permitir a nosotros crecer. Pero si algo nos va a permitir el progreso en medio de lo muy bueno y de lo muy malo, es estar agradecidos. Las personas que permanecen agradecidas viven mejor, producen inclusive en su sistema neurológico una función, llamémoslo así, de gratitud, de satisfacción en medio de los escenarios. Podemos estar viviendo la peor época de nuestras vidas, pero si nosotros decimos, aún en medio de ese escenario, gracias, te puedo garantizar que con un acto tan sencillo de entendimiento, automáticamente tu panorama va a ser distinto. No porque la circunstancia haya cambiado, sino porque hay una acción de gratitud que te permite tener un panorama diferente de la vida. Entonces aquí claramente la Escritura, el apóstol Pablo está diciéndonos que estemos arraigados y sobreedificados en Él. Y yo quisiera que nosotros podamos darnos cuenta de que hay dos palabras aquí, una que es arraigados, que viene de un griego, y es esta palabra, gerizó, que significa estable o establecido. Es decir, cuando la Escritura nos está diciendo que estemos arraigados, nos está invitando a una condición o a un estado de vida en el que podamos estar estables. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero una de las peores situaciones que le puede pasar al mundo, al ser humano, es la inestabilidad. O sea, si nosotros somos inestables, ni nosotros nos sentimos seguros con nosotros mismos. Pero entonces aquí la Escritura nos está diciendo que arraigados en la fe, es decir, que podamos producir una vida estable a través de la fe, a través del Espíritu. Hay cosas que nosotros no vamos a producir por obra humana, porque solamente a través de la gracia y de la fuerza del Espíritu va a ser posible. Por intentar hacerlo en nuestras formas y en nuestras fuerzas, muchas veces lo producimos todo lo contrario. En lugar de una vida estable, una estabilidad en nuestras vidas, producimos frustración, cansancio, agotamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos operando desde nosotros mismos, tratando de producir nosotros las formas que creemos
que son las correctas. Pero no siempre nuestras formas son las mejores. Por eso es que Dios ha establecido un diseño que nos permite en él poder experimentar una estabilidad a través de la fuerza de la gracia y de la fuerza del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Por eso dice la Escritura que nosotros fuimos creados en una nueva naturaleza y las cosas viejas pasaron. Esa nueva creación viene del griego kainos, criatura, que no habla necesariamente o únicamente del mejoramiento de una naturaleza antigua, sino de una nueva vida o una nueva naturaleza. Por eso es que nosotros podemos dar gracias a Dios que a pesar de todo lo imperfecto que somos, podemos nacer en una nueva naturaleza que puede producir de su fuerza, de su consejo, de su espíritu, de su sabiduría en nosotros. Pero ¿sabes qué necesitamos nosotros? Poder abrazar esta realidad espiritual. Y una de las formas en las que vamos a poder abrazar esta realidad espiritual es aceptando que en nuestras propias formas y maneras muchas veces vamos a fracasar. Porque también dice la Escritura que esta naturaleza que hoy poseemos contiene error o engaño. Y muchas veces vamos a errar sin querer errar y vamos a estar engañados sin quererlo estar. Y no porque alguien lo haya hecho, sino porque la misma naturaleza en la que nacimos produce engaño. Pero Dios ha establecido una nueva vida para que a través de esa nueva vida entonces pueda haber estabilidad. Esa estabilidad espiritual se va a reproducir en tu alma a través de una estabilidad emocional, de una seguridad. ¿Y cuántos de nosotros no queremos sabernos, sentirnos, experimentarnos seguros o estables? Por eso es que el apóstol Pablo aquí claramente no está diciendo ojalá podamos, deseo. Él está diciendo arraigados, dando una dirección, porque quiere decir que es posible. Es posible que a través de la nueva vida del Espíritu Santo produciéndose en nosotros, seguramente no va a ser mágico de algo de la noche a la mañana, pero sí parte del progreso espiritual, de crecer en aquel que es la fuente, la roca que permanece segura y estable. Si nosotros tenemos el lugar correcto en donde desarrollarnos y ese lugar proporciona estabilidad, seguramente en nuestras vidas va a empezar a producirse esa seguridad. Estable o establecidos, también fundados o raíces firmes, ¿verdad? Con raíces firmes. Pero dice aquí algo maravilloso y dice sobreedificados en él. Esta palabra, Colosenses 2:7, en nos habla de una preposición de lugar. Es una preposición de lugar y hemos visto que nosotros estamos escondidos en Dios. Nuestra aceptación y nuestra aprobación está en Dios. Di conmigo, mi aceptación, mi aprobación está en Dios. Y aquí claramente la Escritura nos está diciendo arraigados y sobreedificados en él, preposición de lugar, que nos evidencia una posición o un lugar en donde nosotros estamos. ¿Y en quién dice el apóstol Pablo que estamos? En Dios. Tú estás escondido en Dios. ¿Cuál es tu lugar? En Dios. Tú estás en Dios. Tu aceptación no depende de las circunstancias ni de tu entorno, que en mi entorno me influye, me presiona, todos somos presionados. Si ninguno de nosotros podemos decir, yo vivo fuera de este planeta. Yo vivo, yo no soy tentado, todos somos sometidos
a escenarios y a momentos donde experimentamos esa presión. Pero cuando nosotros empezamos a progresar o a desarrollarnos en el lugar en donde fuimos plantados, va a producirse en nuestras vidas esa seguridad, esa estabilidad, porque sabemos que estamos en Dios. Tú estás en Dios. Nosotros estamos en Dios. Y cuando tú empiezas a dimensionar y a experimentar y a permitirte creer en este diseño que Dios ha trazado, en donde nos coloca en Él, lo más seguro es que en nuestras vidas vamos a poder entonces echar raíces en el lugar en donde estamos plantados. ¿Y en quién estamos plantados? En Dios. Y si fuimos plantados en Él, es porque en ese lugar podemos crecer. ¿En quién? En Dios. Y si podemos crecer en ese lugar, quiere decir que hay una alta probabilidad, según el diseño de Dios, de que nuestra identidad florezca en función del lugar en donde fue plantada. ¿Y en quién fue plantada nuestra identidad? En Dios. Tal vez hemos experimentado una serie de rechazos, de discriminación, de miradas feas. Para eso somos especialistas. Ver quién nos vio raro, ¿verdad? Que él me vio raro. Y tal vez aquel se le va el ojo. O sea, somos especialistas en ver ese tipo de detalles. Pero cuando nosotros empezamos a experimentar que el desarrollo de nuestras vidas y nuestra identidad está en Dios, la identidad que empiece a desarrollarse y a florecer en nosotros va a producir estabilidad, seguridad, entendimiento, fortaleza. Amén. ¿Quiénes lo creen conmigo? Ahora bien, dice, y confirmados en la fe. La palabra confirmado, ya traducida al español, se puede entender como garantía, como aseguranza, como asegurar. Y aquí pasa algo maravilloso, porque dice que estemos estables, que estemos arraigados, que seamos sobreedificados en el lugar en donde estamos ubicados, en Dios, y que podamos ser confirmados. Dios produce en nosotros una afirmación, y la afirmación que a través del Espíritu de Dios y del Hijo de Dios llega a nuestras vidas es de que somos amados, aceptados, aprobados y bendecidos. Pero resultado de la afirmación espiritual que Dios produce, porque nos ubica en Dios, ahora nos otorga una tarea, llamémosle así. Y esa tarea es que nos confirmemos en la fe. Hay una atribución que puramente viene de Dios, que solo el Espíritu Santo puede producir, y es ubicarnos en Dios, salvarnos para Dios, rescatarnos en Dios, rescatarnos para Dios. Veíamos la semana anterior que el libertador liberta por y para sí mismo. Quien nos libertó para Él y por Él. Y porque nos libertó para Él y por Él, nos ubicó en Dios. Y al estar ubicados en Dios, ahora el mismo apóstol Pablo dice, confírmate en este lugar en donde has estado ubicado. Confírmate en la fe del Hijo de Dios. Y en la fe del Hijo de Dios, tú eres un aceptado, un amado, un bendecido, un escogido de Dios. Ay, pastor, pero es que mire, a mí eso me cuesta. Pero va a llegar un momento en donde te vas a dar cuenta que la única alternativa en tu vida va a ser apegarte al diseño de Dios, porque todo lo creado funciona en función, valga la redundancia, del para qué de su creación. Y tú fuiste creado para hacer una labranza que le dé honra y gloria a Dios. Entonces hay una labor de confirmación en la fe.
La pregunta es, ¿qué es lo que estamos confirmando en nuestra vida a través del escenario complejo o del escenario muy bueno? ¿Lo que somos en la fe o lo que el escenario nos dice que somos? Podemos pasar por la enfermedad, pero no somos unos enfermos. Podemos pasar por la pobreza, pero no somos pobres. Podemos equivocarnos, pero no somos unos tontos. Podemos errar, pero no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Qué confirmamos a través de la fe? Y te vas a dar cuenta que van a haber momentos en la vida que lo que hayas confirmado es lo que va a empezar a florecer. Porque nosotros inevitablemente, dentro de nuestro diseño humano, tenemos una conciencia y una inconsciencia. A veces somos conscientes de lo que dice la Escritura, pero no se le ha notificado a nuestra inconsciencia de lo que la palabra de Dios es. Por eso conscientemente creemos algo, pero inconscientemente creemos otra cosa. Conscientemente creo la voluntad de Dios, pero inconscientemente yo me veo lejos de Dios. Porque es la confirmación la que produce a través del Espíritu una nueva reconfiguración neurológica, tanto en el consciente como en el inconsciente. Pero para confirmarnos en la fe, nosotros vamos a tener una tarea de parte del Espíritu de todo el tiempo programar nuestra vida para poder saber quiénes somos en Dios. ¿En quién estamos? ¿Quién es Él? Yo tuve ahorita una discusión y me dijeron que no servía para nada. Un ejemplo, yo no sirvo, No. Eso fue parte de una discusión, de un mal momento, pero es el momento inclusive oportuno para que tú empieces a notificar a tu inconsciente y a tu consciente de quién eres tú. ¿En quién estás tú? Tú eres un aprobado, un aceptado, un amado, un bendecido, un escogido de parte de Dios. Confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, dice. Enseñados por medio del Espíritu, pero también enseñados por medio de aquellos que han funcionado como ayos o maestros en nuestras vidas. ¿No tú crees que, por ejemplo, si tú has estudiado medicina y te toca ahorita un paciente, un caso, ahí tiras todas las cosas y decís, no, ya, este que se muera, ya. A mí me enseñaron a cortar aquí. No, o sea, te prepararon para que pudieras enfrentar el escenario. Lo que sucede es que las enciclopedias no van a poder tipificar o establecer todos los casos. Pero en Dios nosotros fuimos diseñados. La vida espiritual que nosotros tenemos a través de Dios, en quien estamos, en donde estamos, con quien estamos y el que está entre nosotros, para poder enfrentar tanto lo muy bueno como lo muy malo, para permanecer estables en donde hemos sido puestos. Y en donde hemos sido puestos es en Dios. No estás en cualquier lugar. Dios no va a hacer y te va a botar y te va a dejar tirado, ¿verdad? Por eso dice también la Escritura que estemos sobreedificados. Después del arraigados dice sobreedificados en Él. Si tú te das cuenta, la Escritura dice que estamos en Él, pero también nos dice que estamos sobreedificados en Él. Porque quiere decir que en Dios está todo. Estamos encima de Él no por ser superiores, sino porque es nuestra roca, nuestro fundamento. Pero estamos en Él porque nadie puede estar afuera de Él. Porque Dios lo es todo. Por eso es que en Dios no es que habite en la eternidad está contenida en Dios. Por eso dice la Escritura que Él lo es todo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él están contenidas, dice la Escritura, todas las cosas. Ahí estamos contenidos nosotros. Por eso estamos en Él, pero sustentados en Él, pero incorporados todos en Él. Por eso Él es en nosotros, pero también Él es con nosotros. Pero también Él es entre nosotros.
porque estamos en Él. Pero dice la Escritura que Él es la cabeza, pero también dice que Él es el fundamento, pero también dice que Él es el principio, pero también dice que Él es el fin, pero también dice que es el alfa, pero también dice que es el omega, porque no puede haber nada que esté fuera de Él, porque es Él quien lo contiene todo. Por eso tú estás contenido en Él. Estamos contenidos en Dios. Y cuando nosotros empezamos a experimentar y a ver a través del Espíritu Santo esta realidad, nosotros podemos saber que no hay nada ni nadie que supere a Dios. Por eso dice la Escritura que lo que nace de Dios no puede ser tocado por el maligno, porque el maligno, para podernos tocar, tendría que tocar a Dios, porque nosotros estamos en Él. Y el maligno no puede tocar a Dios. Tú eres un bendecido, tú eres una bendecida, tú eres un aceptado, tú eres un amado. Habla, cree, actúa, decide, mira como lo que eres. No como lo que las circunstancias dicen que tú eres. Dice la Escritura, puedes estar pasando por un momento difícil, como empobrecido, pero la Escritura dice que como hijo de Dios, por estar en Dios, lo posees todo. Eso choca con nuestra realidad, porque nosotros no somos las circunstancias, nosotros somos lo que somos en Dios. Y Dios, tú eres un bendecido, pero confírmate en la fe, para que cuando venga o lo muy bueno o lo muy malo, tú estés estable en Dios. Ay, pastor, entonces usted me está diciendo que yo no voy a llorar en la vida, ya no voy a llorar. Vas a llorar y un montón probablemente, porque lloramos, ¿verdad? Pero no nos define el valle de sombras. El valle de sombras no es un estado en el que permanecemos, es un lugar por el que pasamos. Y todos pasamos por ahí, pero no es un estado final, es un lugar de paso. Y ese lugar de paso no nos dice quiénes somos, porque el quien nos determina y nos dice quiénes somos es Dios, porque es en Él en el que estamos incrustados, incorporados, establecidos, arraigados, sobreedificados, bendecidos, aceptados, amados. ¿Quiénes lo creen conmigo? Por eso dice el libro de los Hebreos 4:1 lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, aquí la Escritura nos está diciendo que el Señor preparó un lugar para que nosotros podamos estar. Y Jesús mismo lo dijo: iré a preparar lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿verdad? Yo siempre molesto, no un montón de señoras color lila, ¿verdad? Sino muchas habitaciones. Pero esas moradas son como mansiones. En el original son traducidas como lugares gloriosos, grandes. Él fue a preparar un lugar. Y ese lugar que Él fue a preparar era para que en ese lugar podamos nosotros habitar. ¿Y qué produce ese lugar en donde nosotros podemos entrar? Si nosotros podemos creer por la obra del Espíritu Santo y de la fe en nosotros, que podamos entrar en su reposo, en su descanso. O sea, ya no voy a sentir cuando... No, pero seguramente en ese estado espiritual las situaciones no van a ser vividas ni vistas desde la misma forma, ni experimentados en la misma condición. Eso parece imposible a través de nuestras obras, pero a través de la obra del Espíritu que nos afirma y de la obra del Espíritu en nosotros, en la que nosotros nos confirmamos en la fe,
es y puede ser el lugar en donde nosotros podamos experimentar el reposo de Dios, en medio de lo muy bueno o en medio de lo muy malo, porque ese estado de reposo es un lugar espiritual que está también ubicado en Dios. Yo no sé qué tipo de situación tú podrás estar atravesando o viviendo, qué escenario se te ha presentado, pero lo que sí estoy seguro es de que tú lo puedes vivir desde ese lugar de reposo, donde tu corazón está gobernado por la paz eterna de Dios, por la fe eterna de Dios, por la mente eterna de Dios, por la inteligencia eterna de Dios, por la sabiduría eterna de Dios, porque fuiste amado, escogido y destinado para estar en Dios. Hay un lugar de reposo que fue destinada para nosotros los hijos de Dios como una promesa. Pero todas las promesas que fueron dadas giraron en torno a la promesa. ¿Y quién era la promesa? El Hijo de Dios. Al venir el Hijo de Dios cumplió las promesas para podernoslas dar, y que nosotros a través de la fe y de la obra del Espíritu podamos acceder a la obra de Dios, a la vida de Dios, a las promesas de Dios, a la promesa de Dios. Por eso hay fuerzas espirituales que renuevan inclusive tus fuerzas físicas. Como dice la Escritura, y fue profetizado para que puedas renovarte a través de las fuerzas de Dios, y volarás y caminarás y correrás y hasta volarás y no te fatigarás, porque el mismo Espíritu de Dios, a través de la promesa de Dios, en ese reposo nos permite estar. No porque no tengamos momentos difíciles, sino porque tenemos la oportunidad de experimentarlos desde ese lugar espiritual. Tú fuiste ubicado, dice la Escritura en Efesios, en lugares celestiales, en lugares eternos. Hay un lugar espiritual y eterno que no solamente está en ti, sino está contigo. Hay un Edén del que el hombre fue y la humanidad fue sacado, pero que a través de Jesús fuimos incorporados nuevamente en ese Edén, y no solamente incorporados en ese Edén, sino el Edén espiritual en nosotros. Hay una plantación de Dios en nosotros que necesita ser regada, que necesita ser cuidada, que necesita ser valorada. Porque hasta el jardín más chiquito y más pequeño que tú no cuides, muere si no está en las condiciones apropiadas. Pero Dios plantó el Edén en nuestro corazón, plantó el Edén espiritual en nuestros pensamientos. Y tú y yo, por el diseño de Dios, tenemos a través del Espíritu Santo la posibilidad de cuidar ese Edén. Hay un ecosistema espiritual que no solamente está en ti, está contigo y en tus entornos. Por eso es que tú no caminas solo, tú no avanzas solo, tú no estás solo, porque tú estás en Dios. Tú avanzas con Dios. Y donde tú avances con Dios, Dios avanza contigo y se manifiesta contigo. Por eso es que no andamos corriendo detrás de los milagros, sino por estar plantados. Y ese Edén plantado, inevitablemente ese ambiente que está en nosotros produce lo que tenga que producir en función de lo que Dios tenga que hacer. No estás solo, no estás sola. Eres un amado, eres una amada, eres un bendecido, eres un aceptado. Eres un escogido, eres un bendecido, eres un hombre y una mujer llenos de gracia, de propósito. Tenemos mente y corazón de propósito, no de circunstancia. Tenemos visión eterna, y por medio de la visión eterna no es lo que pase lo que nos detiene. Cuando a mí me detectaron mi problema congénito del corazón, yo tenía dos caminos: o caer ahí derrotado y que Dios no me quiere y que no sé qué y que no sé cuánto,
O dos, saber que el propósito de Dios me iba a tener vigente y con vida en esta tierra hasta que el mismo propósito de Dios ya no me necesitara en esta tierra, porque yo estoy en Él. Tenía una enfermedad, pero yo no era un enfermo, yo era un amado, yo era un escogido, yo soy un bendecido, yo soy un afirmado, yo soy un confirmado en la fe. Porque tú no eres lo que te pasa, tú eres quien eres en Dios. Por eso el bien ser produce el bienestar, y el bienestar produce el bien hacer. Somos bendecidos, somos amados, somos escogidos. ¿Quiénes lo creen conmigo? Por eso la misma escritura dice en Juan 3:3 que quien no nace de nuevo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, necesitábamos un nuevo vientre. Y el nuevo vientre espiritual es el que puede producir una nueva condición espiritual. Y dice ver, viene del griego jorao. Y este jorao significa, traducido al español, poder fijar, establecer. Miren, y esto es maravilloso. Y establecer significa que algo empiece a funcionar con un propósito de continuidad. Es decir, que cuando la escritura dice que tú has sido establecido, confirmado y afirmado en Dios, lo que está diciendo es que tú empezaste a funcionar conforme a un propósito de continuidad. Pero la escritura dice que quien no nace no puede ver, no puede fijar su mirada, no puede entender, no puede interpretar, no puede experimentar, no puede creer. Pero quien nace de nuevo puede fijar sus ojos en Dios, puede empezar a experimentar el lugar en donde fue plantado, puede empezar a creer según el lugar en donde fue introducido, y empezar a experimentar en medio de lo muy bueno o de lo muy malo la gracia sobreabundante de Dios, porque estamos ubicados en Cristo. Pero para eso necesitamos un nuevo vientre espiritual. Necesitamos el poder del Espíritu. Y es ahí en donde solamente la sencillez y la humildad de que nosotros podamos decirle: Señor, yo oro y creo, yo te pido que a través de tu poder espiritual me hagas nacer para poder ver, para poder experimentar, para poder creer, para poder poner y fijar mi mirada en ti. Por eso el entendimiento no es un tema de que no entiendo, es un tema de voluntad. Si tú te dispones, si tú te presentas vulnerable, si tú te reconoces y reconoces quién es Dios y quién eres tú en Dios, habrán cosas que en tu corazón que no habíamos escuchado, ni siquiera habíamos visto, pero son las que Dios había preparado. Y lo que Dios había preparado era una generación altamente poderosa en Cristo Jesús. Somos poderosos en Cristo. Sí, los escenarios y el sistema en donde estamos ubicados nos quiere afligir, pero en Cristo somos poderosos en Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo: ni la muerte ni la vida, ni lo bueno ni lo malo, ni la riqueza ni la pobreza, ¿quién podrá? Porque no se trataba de un acontecimiento, lo que él era, sino en dónde estaba él introducido, en dónde estaba él puesto, quién era su identidad. El bien ser produce el bienestar. El bienestar produce el bien hacer. Tu tiempo es Dios. Dios es tu tiempo. Dios es tu reino. Dios es tu propósito. Dios es tu razón. Dios es tu principio. Dios es tu final. Porque Dios es todo.
porque no hay fuera de Él nada, ni muertos. Ni muertos podemos estar fuera de Él. Por eso Ezequiel 36:26 fue profetizado un cambio de corazón. Yo me recuerdo que una de las primeras cosas cuando yo conocí al Señor era, yo me acostaba, literalmente, como diría alguien, me postraba en la cama. Es que no sé qué me pasa, pastor, me dijo, pero cada vez que me postro en la cama a orar, me quedo dormido. En plan, postraba bien tapado, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo me acostaba y lo que me repetía todo el tiempo era: Señor, dame tus pensamientos. Señor, dame tus pensamientos. Señor, dame tus pensamientos. Señor, dame tus pensamientos. Porque por muy buenos que creamos que puedan ser los nuestros, y como dice la Escritura, por muy bueno que al hombre parezca su camino, puede que éste lo lleve a perder. Pero el camino y la verdad de Dios es la única vía que nosotros tenemos para prosperar en Dios, en Cristo, en la riqueza espiritual, ¿verdad? Y pasaba y le decía: Señor, quiero tus pensamientos. Señor, dame tus pensamientos. Señor, dame tus pensamientos. Y algo de lo que fue profetizado es que el Señor nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitará de vuestra carne el corazón de piedra y dará un corazón de carne. ¿Saben qué pasó en la caída de la humanidad en el Edén? Que la soberbia entró a lo profundo y a lo secreto de nuestro corazón. ¿Y saben qué produjo la caída del hombre? Que el intelecto y la voluntad del hombre fueran tocados. Por eso nuestros pensamientos están lejos y la voluntad también. Pero en el diseño de Dios, no solamente nos quiere cerca, sino nos quiere en Él. Y Él en nosotros. En el reino de Dios es válido pensar, pero siempre ministrados por la mente de Dios. Es válido querer, pero siempre ministrados por el eterno propósito de Dios. Es válido decidir, pero siempre ministrados por la voluntad de Dios. Jesús entró al desierto, pero guiado por el Espíritu de Dios. Y en el desierto, por ser Dios mismo, lógicamente también, pero introducido en un cuerpo de hombre que padecía hambre, cansancio, fue tentado. Y en medio de la tentación salió victorioso y triunfante. Nosotros somos amados, bendecidos, escogidos, y aun cuando decidas algo que te conduzca a un desierto, en ese lugar permite que sea Dios quien alumbre tu corazón y tus pensamientos, y que sean sus pensamientos y sea su corazón. Todo lo bueno, y esto el mismo profeta Isaías lo decía, todo lo bueno que tenemos, aun cuando caímos en el Edén, quedaron vestigios, llamémosle así, de Dios en nuestras vidas. El ejemplo es un vaso de agua lleno, ¿verdad? De agua, y le dejas caer una gotita de veneno. Lo que está en ese vaso no es 100% veneno, pero toda esa agua está contaminada. Pero hay partes de ese vaso que todavía siguen siendo agua. Cuando el hombre cayó, esa gotita de veneno cayó y contaminó todo. Y aún dentro de eso hay ciertas cosas buenas. Pero Dios no nos preparó ni nos envió a esta tierra para vivir según esas pequeñas cosas que quedaron buenas, sino volvernos al diseño donde Dios puede revelarse a nuestro corazón, donde Dios puede darse a conocer a nuestras vidas. Y el profeta Isaías lo decía en Isaías 26:12. No sé si te envié versiones diferentes, ¿sí? Dice: Señor, concédenos paz, pues todo lo que tenemos y somos de ti procede, lo bueno y lo malo. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado
viene de ti. Todo lo que en esta vida nosotros hemos logrado. No, si eso lo logré yo sin Dios, ¿verdad? El vaso de agua tenía veneno, pero seguía siendo en parte de lo que el Espíritu de Dios dejó. Y por eso, aún contaminados, tenemos cosas buenas. Pero el deseo de Dios es que volvamos nuestro corazón y nuestros pensamientos al diseño, de donde proceden todas las cosas, en quienes somos, en quien estamos, para quien vivimos y por quien estamos en esta tierra. Ni muertos, de verdad, ni muertos vamos a estar fuera de Dios. Amén.